Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones, un fuerte abrazo, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Pasaba por acá unos minutos porque quería compartir contigo una palabra que Dios colocó en mi corazón en esta semana. Y esa palabra se encuentra en Hechos capítulo 5 del verso 14 al 16 y dice así: Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hay un momento donde Dios nos da una palabra. ¿Te ha pasado que quizás tú has orado y le has pedido a Dios: respóndeme esto, quiero saber si estás conmigo, quiero saber si me vas a usar? Y de repente Dios usa a un pastor y te dice: sí, yo te voy a usar. Tú crees la palabra, tú dices: wow, Dios es asombroso, Dios está ministrando mi vida, y pareciera que para ti no hay nada imposible. Pero llega un momento donde te topas con alguien a quien Dios está utilizando de una manera diferente a la tuya, y comienzas a desear lo que esa persona tiene. Comienzas a desear lo que Dios ha colocado en esa persona. Y a veces comienzas a desanimarte porque no predicas como esa persona o porque no hablas como esa persona. Y ahí es cuando comienzas a distraer tu relación con Dios. Ahí es cuando comienzas muchas veces a apagarte, a dejar que la palabra se seque, a dejar que la palabra no tenga efecto en tu vida. En la palabra no me dice que literalmente la sombra de Pedro sanó enfermos. En la palabra me dice que en una ocasión hubo una mujer que tenía un flujo de sangre, que esta mujer creía tanto en Jesús que ella decía en su mente, dice la palabra, que si yo tan solo me acercara y tocara el borde de su manto, yo seré sana. ¿Sabes qué? Jesús no la llamó por su nombre. Jesús no se dirigió a ella. Ella estaba con todas las de perder, se podría decir así. Pero ¿sabes qué pasaba? Que en su corazón ella creía que si tan solo ella tocara el borde del manto de Jesús, ella sería sana. Entonces, estas personas probablemente fueron sanadas con la sombra de Pedro. Porque si tenían que esperar horas hasta que Pedro se desocupara, hasta que el hombre de Dios se desocupara y pasara por esa calle, yo creo que esa fe pudo provocar lo mismo que provocó la mujer con el flujo de sangre. ¿Por qué? Porque ni era la sombra, ni era Pedro, era el Espíritu Santo que habitaba en él. Era el Espíritu Santo que lo movía a él. Y a veces nos preguntamos, a veces queremos la presencia de Dios, a veces queremos ser usados como eran usados los pastores en años anteriores, como G.J. Ávila, como grandes pastores que han sido muy usados por Dios. Pero no queremos pagar el precio que ellos están pagando por la unción. No queremos pagar el precio por lo que ellos están recibiendo de parte de Dios. Lo que hacía Pedro funcional era la presencia del Señor. Lo que hacía Pedro funcional era que él buscaba la presencia, la intimidad. Él nunca se despegó de la relación con Dios. Pedro tenía que esperar hasta que la presencia del Señor descendiera sobre él. Y lo dice la palabra. Cuando Jesús les dio órdenes: no salgan de aquí hasta que la presencia, hasta que el Espíritu Santo no descienda sobre ustedes. ¿Qué está pasando ahorita? Que estamos a veces diciendo muchas palabras por emociones y no dejamos que la presencia antes nos hable. Vamos y escogemos un versículo y sacamos unas prédicas y copiamos prédicas de otros pastores, cuando Dios es un Dios original. Dios no anda con copias o con plagios. Dios quiere colocar algo en ti. Dios quiere usarte de una manera diferente. Dios quiere colocar palabra fresca en tu boca. Y no la vas a conseguir pasando 5 horas en tu teléfono y 6 horas viendo televisión y 10 minutos orando. No. La palabra me dice que para tú tener la unción tienes que humillarte a ti mismo, tienes que doblegar tu carne delante de la presencia del Señor. Si tú te pones a leer todos los pastores, G.J. Ávila y muchos antes de él, que fueron usados con unción y con poder, esos pastores pasaban como mínimo 4 horas orando. Pasaban como mínimo 4 o 5 horas orando. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la única dirección provenía del cielo. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo obrando, no estoy diciendo que no tengas los frutos del Espíritu Santo. Dios solamente no nos dejó los frutos, también nos dejó los dones. Tú puedes demostrarme que tú eres un buen cristiano con tu testimonio, que haces las cosas bien, pero los dones es muy aparte de los frutos. Los dones es cuando Dios comienza a usar tu boca para ministrar a alguien más. Es más, los dones no son ni para ti mismo, son para ministrar a alguien más. Entonces la palabra me dice
que cuando tú comienzas a dejar que los dones, que el Espíritu Santo entre en tu vida, tú vas a tener dirección de Dios. Por eso es que Pedro era efectivo. En una ocasión, Pedro estaba esperando la comida en la azotea, estaba en la casa de una persona, no recuerdo el nombre de la persona. Eso fue en el momento que tuvo la visión, cuando descendió el manto, la cortina, con todo tipo de animales, y él estaba allí. Dice la palabra que él entró en un éxtasis. Y Pedro tenía hambre. Pedro tenía hambre, y la persona que estaba abajo estaba cocinando para él. ¿Sabes qué dijo él? ¿Sabes que mientras que tú preparas la comida, yo voy a orar? Yo voy a buscar dirección de Dios. Yo voy a buscar su Espíritu para que me dirija y me enseñe qué tenía que hacer. Si tú quieres ser usado por Dios, tienes que aprender a buscar la dirección de parte del Espíritu Santo. No esperes que todo surja así de la nada o por magia. Primera de Pedro capítulo 4, verso 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pedro era un hombre de oración. Antes de tomar una decisión, Pedro oraba y consultaba a Dios. Pedro no era aquel tipo que sacaba un versículo y predicaba de eso. Mira, eso lo hacían los fariseos, los maestros, los estudiosos. Pero Pedro no, Pedro iba más profundo en la presencia del Señor. Pedro humillaba su carne todos los días para que el Espíritu Santo obrara en su vida. En una ocasión Moisés dice, en Éxodo 33:15, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. ¿Sabes por qué Moisés decía esto? Porque Moisés entendía que en el momento que Dios apartara su presencia de Moisés, él prácticamente iba a morir. Porque su presencia lo hacía eficaz, eficiente, lo dirigía, le daba palabra, le enseñaba y le mostraba qué tenía que hacer. Y más adelante dice, porque tu presencia nos hace diferentes al resto del pueblo. Moisés entendía que para vivir una vida aquí en la tierra teníamos que ser diferentes, teníamos que vivir por la presencia del Señor, vivir en el Espíritu, que nuestra vida se llene del Espíritu Santo. Tienes que pasar tiempo cerca de Dios. Tienes que disponer tu corazón, doblegar tu carne y decirle: Dios, ayúdame a doblegar mi carne. Si tú no puedes, ¿cómo se doblega la carne? Ayuna. No le des comida a tu cuerpo por 1 día, 3 días. Y vas a ver cómo tu carne va a comenzar a brincar, queriendo ver televisión, queriendo comer comida, pero tú la vas a someter y le vas a decir: no, yo te controlo a ti, tú no me controlas a mí. Esas palabras que a veces salen de tu boca, que no le agradan a Dios, eso lo vas a aprender a controlar con tu carne, tu temperamento, esa explosión de ira que a veces te provoca las personas, eso lo vas a aprender a controlar cuando tú comiences a doblegar tu carne. Porque el Espíritu nos dirige a toda buena obra. El Espíritu nos dirige y nos enseña a hacer su voluntad. Este mismo Pedro, el que fue usado una vez para detener a Jesús y decirle: no mueras, no vayas a la cruz del Calvario por nosotros, no te sacrifiques. Este Pedro que fue usado por Satanás, en este momento Pedro ya estaba predicando y más de 3,000 se convertían. Porque Pedro era direccionado por la presencia del Señor. Tú puedes intentarlo de todas las maneras. Puedes tener el mejor equipo en tu iglesia, la mejor música, los mejores cantantes, pero si tu presencia no está en los cantantes, en los músicos y en ti como pastor o joven o líder, solamente vas a hacer bulla. Vas a hacer la copia barata del original. Dios no te llamó a que copiaras el fruto. Dios te llamó a que copiaras la relación. Lo que tú inviertes primero, lo que tú siembras, para luego, después de un tiempo que vayas creciendo, tu árbol, tu espíritu comience a dar frutos y a hablar por ti mismo. Ahí ya no vas a hablar tú por ti mismo, ahí va a hablar el Espíritu Santo por ti. ¿Cómo sé que yo tengo la presencia del Señor? Cuando yo hablo, las personas se convierten. Cuando yo hablo y algo surge en la atmósfera. Cuando yo hablo, cuando yo predico y las personas comienzan a tener convicción de pecado. ¿Por qué? Porque no soy yo, es el Espíritu Santo que está en mí. Así como no era la sombra ni era Pedro, era el Espíritu Santo que estaba sobre él. Espero que este video haya sido mucha bendición. Que Dios te bendiga en gran manera. Recuerda buscar la presencia del Señor. Se apagó una luz que tengo aquí. Recuerda buscar la presencia del Señor. Recuerda siempre mantenerte conectado con Él, porque Él te quiere usar. Búscalo, entra profundamente y vas a ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida.
Te dejo un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Por cierto, disculpen, antes, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, hazlo, es gratis, no te cobro nada. Me ayudarías compartiendo, me ayudarías dándome un like. Yo sé que yo no lo hago por eso, pero me ayudarías a llegar a más personas y a poder predicar a más personas. Bendiciones, un fuerte abrazo, cuídate mucho, que Dios te bendiga y bueno, bendiciones. Bye.